Bienvenidos al ciclo de conferencias 2023, la propuesta de Earth for All contra el cambio climático, coordinada por Luis Tamayo Pérez, por los doctores Luis Tamayo Pérez y el doctor Antonio Sarmiento Galán, en coordinación con Earth for All, el Huerto de Epicuro, la UNAM es la anfitriona, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Matemáticas y también el Centro Cultural Dragón de Jade. Tenemos el gusto de presentar al doctor Alejandro Vargas Casillas de la Unidad Juriquilla de la UNAM. Bienvenido, doctor Alejandro Vargas Casillas. Gracias. Ahí espero que se escuche muy bien. Disculpen que por alguna razón extraña no está funcionando mi cámara, entonces, bueno, pues no me van a ver nada más mi foto, pero bueno, lo importante es lo que está en las diapositivas. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es simplemente la pantalla de título. Ahora sí. Pues seguimos un poquito. Bueno, yo vengo del Instituto de Ingeniería en la Unidad Académica Juriquilla, donde está el Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas, que es pues el logo que está ahí abajo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta iniciativa Earth for All y una perspectiva desde la ingeniería, que pues es a lo que yo me dedico. Entonces, empecemos la siguiente. Es un poquito el contenido de lo que vamos a hablar. Yo sé que esta es una serie de pláticas y seguramente pues, los que ya la han visto, algunas cosas les van a parecer un poco repetitivas, pero creo que sí es importante dar el contexto. Entonces, bueno, vamos a empezar revisando la iniciativa. Les voy a hablar un poquito de conceptos de ingeniería de control, que es básicamente a lo que yo me dedico, y cómo esta perspectiva de ingeniería de control la podemos aplicar a particularmente el modelo que se está usando para hacer estas simulaciones. Y luego algunas posibilidades de aplicación y esta crítica constructiva que le vamos a hacer a la iniciativa. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está la página web de la iniciativa. Esta es digamos, lo que si ustedes entran a la página earthforall.life, van a encontrar esta página, bueno, esta imagen inicial. Y bueno, ahí tienen varios videos, hay una serie de material que pueden ustedes revisar para entender de qué se trata. Pero vamos a explicarla con un poquito más de detalle. La que sigue. Bueno, un poquito la reseña histórica hace 50 años, ya 51 años, en 1972, el Club de Roma publica este libro, bueno, este reporte en realidad, originalmente lo publica en alemán, que se llama Los Límites. En realidad la traducción sería Los Límites al Crecimiento, pero bueno, pues es Los Límites del Crecimiento, ¿no? Porque el libro se llama The Limits to Growth. Y bueno, básicamente lo que aquí hicieron es un reporte que se basa en un modelo de la interacción que hay entre pues, todos los sistemas económicos, biológicos, sociales en la Tierra, y que se llamaba Tierra 3, World 3, World 3. Y resulta que en 2020 se reúnen y ven que las predicciones que hacía ese modelo pues eran pues bastante exactas, ¿no? La idea del modelo es que le pone límites a esta idea usual que prevalece todavía en la economía de que puede haber crecimiento casi infinito. Y bueno, vivimos en un planeta finito y por lo tanto, pues sí hay límites al crecimiento que se puede hacer. Entonces, bueno, esa gráfica está ahí en la página. Y de hecho, casi todas las gráficas las saqué de la página. Por eso no le estoy poniendo ninguna leyenda por ahí, porque pues son públicas, son, digamos, hechas para difundir el mensaje que quieren. Y básicamente lo que aquí están mostrando es que en 1972 hacían una predicción y esa predicción pues más o menos se ha cumplido al 2020. Y pues si uno sigue las predicciones del modelo, pues el panorama no es muy bueno. Sin embargo, bueno, el modelo lo han mejorado y ahora el modelo se llama Earth for All, o que en juego un poquito de palabras, usan el número 4 en vez de for, que quiere decir para, es tierra para todos.
Y lo que es drástico aquí en este modelo, si lo ven, es que esta línea roja que aparece ahí que dice recursos, pues están agotándose los recursos. Entonces, bueno, hay que hacer algo al respecto. La que sigue. Entonces, bueno, ¿qué es la iniciativa? Le puse una iniciativa porque en realidad eso es, o sea, no es solo el modelo, no es solo gente hablando sobre el modelo, no es solo científicos quejándose de qué mal están las cosas. Es una iniciativa para tratar de convencer y convencernos de que sí es posible hacer un cambio importante, ¿no? Y cómo lograr que en este siglo, en el siglo XXI, o sea, para el 2100, exista bienestar para todos los habitantes del planeta, considerando los límites planetarios, es decir, considerando que los recursos son finitos y que pues no, tampoco puede crecer la población infinitamente. Y lo que ellos dicen es que, bueno, usan dos, le llaman motores intelectuales, ¿no? Uno es lo que llaman la Comisión de Economía Transformacional, que es un grupo de expertos económicos que pues se reunieron, hicieron y buscaron cómo hacerle y encontraron algunos puntos en común y están proponiendo nuevos paradigmas económicos de cómo debería trabajar el mundo, ¿no? Pero todo está basado en dos modelos, y aquí está remarcado porque es lo que a mí me encantó de este modelo, basado en la dinámica de sistemas. Y es un modelo que al rato lo vamos a ver con un poquito más de detalle, que representa pues lo que nos interesa representar respecto de la dinámica prácticamente del planeta, y tiene, bueno, muchas interacciones. Ese es un modelo global y tiene otro modelo que considera 10 regiones y, bueno, cómo están interconectadas. Pero lo importante de este modelo es que con el modelo se pueden construir escenarios. ¿La que sigue? El modelo básicamente es esto, ¿no? Estas son, digamos, lo que ellos llaman los sectores del modelo. Si uno lo analiza con un poquito más de detalle, se puede ver que hay relaciones, digamos, las relaciones verdes, las que aparecen en verde son relaciones, digamos, causales benéficas, y las que aparecen en rojo son relaciones causales, pero dañinas de alguna manera, ¿no? Que hacen que a lo que llegue, pues, digamos, empeore, ¿no? Entonces, bueno, se ve que es una red de muchas cosas que están interconectadas. No vamos a entrar en los detalles del modelo, pero es importante que hay un modelo detrás, ¿no? Y este modelo, pues, está aprobado y, bueno, lo han puesto a prueba. Al rato vamos a regresar a él. ¿La que sigue? Y bueno, la iniciativa en lo que consiste es que se proponen lo que ellos llaman 5 cambios extraordinarios, en inglés le llaman turnarounds, y que en principio podrían llevar a mejorar significativamente pues la vida en el planeta, ¿no? En este antropoceno en el que vivimos, ¿no? Y bueno, pues la idea es que esto vaya acompañado de una campaña a nivel global para convencernos y convencer a nuestros gobiernos o a los tomadores de decisiones de que sí es bueno hacer estos cambios extraordinarios, ¿no? Y que vale la pena hacer estos cambios extraordinarios, y además convencernos de que los cambios sí parecen extraordinarios, pero en realidad no son tan complicados, o no parecen ser tan complicados, y básicamente solo hay que iniciarlos, ¿no? Y la iniciativa tiene además un libro que se publicó apenas el noviembre del año pasado, está disponible para quien lo quiera comprar, y es un libro donde analizan los escenarios, y un poco lo que nos pusieron de tarea los que vamos a presentar aquí es, bueno, lean el libro, ¿no? Y vamos a opinar al respecto del libro, ¿no? Entonces ese libro salió en noviembre, y bueno, pues yo lo recomiendo porque tiene cosas bien interesantes. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son estos 5 cambios extraordinarios? Esencialmente, se busca reducir la pobreza, reducir la desigualdad, hacer un empoderamiento de género, buscar tener comida saludable, tener energía limpia y suficiente. Y entre cada uno de ellos hay diferentes niveles de cambios paradigmáticos para lograrlo, ¿no?
Por ejemplo, simplemente en energía limpia y suficiente, habla de que lo primero lo que podemos llevar es a tratar de hacer una electrificación del sistema, es decir, ya tratar de dejar de usar combustibles fósiles para que todo lo podamos hacer mediante electricidad, ¿no? Dejar de quemar moléculas y usar más bien electrones, ¿no? Básicamente. Reducir nuestro consumo energético y luego impulsar mucho las energías renovables para que al final tengamos, digamos, energías renovables en exceso que nos van a permitir, pues, hacer muchas cosas y darle energía para realizar muchos de los otros cambios. Y bueno, ahí están algunos de los diferentes niveles. La que sigue. Esto mismo está explicado en la siguiente diapositiva. Básicamente son los 5 cambios en nivel, digamos, lo que está en la parte baja de estas pirámides son cambios que son relativamente fáciles de hacer, que se podrían hacer ya ahorita, y los que están más arriba de la pirámide, pues equivalen a un cambio paradigmático un poco más complejo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comida, pues ya existen técnicas de agricultura regenerativa que podrían evitar el uso de tanto fertilizante, por ejemplo, o producir un biofertilizante, cambiar la eficiencia del sistema alimentario y finalmente, pues que todos empecemos a cambiar nuestras dietas para no tener estas dietas hipercalóricas que tenemos, ¿no? Y bueno, y así es para cada una, ¿no? No, creo que no vale la pena que ahorita nos pongamos a ver todas, porque ese no es el tema del que quiero hablar hoy. Y entonces, bueno, pero ahí están y lo pueden leer tanto en la página como en el libro. ¿A qué sigue? ¿A qué nos llevan con estos cambios? Se proponen 2 escenarios, básicamente se analizan 2 escenarios. El escenario número 1 le llaman demasiado poco, demasiado tarde. Es básicamente seguir en lo que estamos, seguir como seguimos ahorita con nuestras mismas prácticas de agricultura, con las mismas prácticas de dieta, con la misma desigualdad, ensanchando la pobreza, etcétera. ¿Y qué es lo que puede pasar en este caso, ¿no? Y entonces es prácticamente no hacer nada más allá de lo poco que se está haciendo. Y el escenario número 2 le llaman el gran salto hacia adelante, que es esencialmente llevar a cabo estos cambios paradigmáticos y pues analizar con base en el modelo qué es lo que va a pasar, ¿no? Y la que sigue. Entonces aquí en la página pueden ustedes también bajar le puse aquí algunas infografías optimistas respecto de lo que se espera, ¿no? Dicen, bueno, es el momento de un modelo económico nuevo y lo que es bastante esperanzador, digamos, es que apenas el análisis económico que se hace, si se hace este tipo de cambio paradigmático, estos 5 cambios extraordinarios, apenas va a costar entre un 2 y 4% del ingreso global para hacerlo. O sea, tampoco es algo difícil de lograr según lo que predice el modelo. Y además, bueno, la otra buena noticia es que hay en una encuesta que se hizo recientemente a nivel global, resulta que el 74% de las personas en países del G20, por lo menos, sí están dispuestas a hacer este cambio hacia una economía, digamos, de bienestar, ¿no? Y se puede llegar con esto a reducir la pobreza en el 2050, lo cual es bastante pues esperanzador, ¿no? La que sigue son algunas infografías todavía más optimistas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tomar este gran salto hacia adelante? Pues para terminar para que la pobreza termine, para que la población, el pico de población a nivel mundial va a ser antes de lo que sucedería con el camino como seguimos ahora, incrementa el bienestar, las tensiones sociales disminuyen y pues de alguna manera la naturaleza por sí misma empieza a sanarse, ¿no? La que sigue. Bueno, ahora un paréntesis, ¿no? Porque pues ahora les voy a hablar de otra cosa que es básicamente cómo lo ligo esto con lo que yo hago, ¿no? Yo soy ingeniero eléctrico electrónico, tengo un doctorado en control automático, ese es mi tema de estudio,
Y bueno, yo trabajo con un grupo de investigación en bioprocesos ambientales y mucho de lo que hacemos lo trabajamos en lo que llamamos los bioreactores. En bioreactores, que son sistemas cerrados donde microorganismos especializados, digamos que los ponemos a trabajar para que trabajen para nosotros, y esencialmente lo hacemos en el tratamiento y aprovechamiento de residuos para producir, entre otras cosas, bioenergía, ¿no? Y entonces les voy a platicar ahorita en este paréntesis para que entendamos cómo ligo esto con la propuesta de Earth for All. La que sigue. Entonces, lo primero es, bueno, ¿qué es un bioreactor? Bueno, pues es un sistema, ¿no? Y si se acuerdan, parte de lo que dije anteriormente, pues todo el modelo está basado en dinámica de sistemas o sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Entonces, un bioreactor, pues es un sistema, es un conjunto de elementos, tienen por ahí a lo mejor unas paletas que agitan, a lo mejor tienen unas bombas, tienen unas válvulas, una camisa donde se puede mantener la temperatura, sensores, pueden, pues obviamente líquido, y todos estos elementos están interactuando de forma organizada. Ahora, lo que aquí quiero remarcar es que un bioreactor, como cualquier sistema, podemos acotarlo y pensar que tiene algo a lo que vamos a llamar entradas y tiene algo a lo que vamos a llamar salidas. O sea, las entradas son aquello que podemos manipular o que nos intenta ver como causas, y las salidas son aquello que podemos medir y que vemos como efectos. Hay una relación causa-efecto. Pero lo importante es que, como todo sistema, tiene dinámica, es decir, nada va a responder inmediatamente. Siempre va a haber, pues las cosas tienen digamos, si yo hago un cambio en una causa, inmediatamente no veo el efecto, sino se tarda un poco en ver el efecto, y el efecto es el resultado de, hasta cierto punto, de la historia que tuvo antes. La que sigue. Entonces, bueno, aquí el bioreactor como sistema, pues podemos tener muchos tipos de entradas, el caudal de entrada, la concentración que viene en el influente, o sea, lo que le estamos alimentando, tal vez si es un reactor aerobio, el flujo de aire que le estamos metiendo, el estado de alguna bomba, de algún motor de agitación, de una resistencia de calentamiento, y salidas, pues podemos medir muchas cosas, flujo de biogás, algunas concentraciones, el pH, la temperatura. Ahora, estas entradas y salidas no son entradas y salidas de materia. Son señales, son entes, ¿no? Son variables que están cambiando en el tiempo, ¿no? Y pues las señales no necesariamente son materia o energía. Y lo importante de las señales es que varían en el tiempo y por lo tanto tienen esta dinámica, ¿no? Es decir, no es lo mismo medir ahora que medir hace 5 minutos que medir dentro de una hora, ¿no? ¿La que sigue? Bueno. Ahora, ¿qué podemos hacer con un bioreactor? Bueno, si nosotros lo conociéramos perfectamente bien, podríamos programar las acciones. Por ejemplo, si nosotros sabemos que durante la noche va a ser frío, pues podemos programar para que un calentador se encienda a las 8 de la noche, ¿no? Y luego apagarlo a las 9 de la mañana. Y luego a lo mejor se calentó demasiado y entonces encendemos un enfriador a las 2 de la tarde y ya lo apagamos a las 3. En fin, ese tipo de cosas, si lo conocemos lo suficientemente bien, muchas veces así funcionan las cosas. O sea, programamos qué vamos a hacer y las llevamos a cabo. Sin embargo, la que sigue. ¿Qué pasa si a las 11 llegó alguien y abrió la ventana? Hoy hace más calor. Ahora, ¿de veras conocemos también el proceso que hacer esto nos va a funcionar? Pues no, porque como todo sistema va a haber perturbaciones al sistema, siempre va a haber perturbaciones, siempre va a haber algo que lo saque de balance, digamos. Y además va a haber incertidumbres porque no conocemos, es un modelo finalmente con lo que estamos trabajando. Entonces, no estamos seguros de que las cosas sean como creemos que son. Entonces, ¿cómo compensarlas? La que sigue. Pues esencialmente tomando decisiones. Y para eso tenemos que tener primero algo con qué manipular y algo con qué medir. O sea, si estamos, por ejemplo, midiendo la temperatura, necesitamos un termómetro y necesitamos algo que nos permita calentar o enfriar, ¿no? Eso es lo que en terminología de control a una cosa le llamamos los sensores, lo que mide, y la otra le llamamos los actuadores. Y estas perturbaciones entonces las podemos compensar
las podemos compensar midiendo lo que queremos, en este caso, por ejemplo, la temperatura la queremos mantener constante y tomando entonces acciones correctivas o predictivas, la que sigue. Y para eso, lo que hacemos es meter ahí en medio un sistema de control. O sea, es este sistema que automáticamente, con base en las mediciones, toma acciones, decide qué hacer. Y esto que estamos haciendo, si ustedes siguen las flechas, es lo que llamamos retroalimentación. O sea, estamos tomando información en vivo, digamos, y tomando acciones también en vivo, al mismo tiempo que estamos midiendo, para retroalimentar el sistema, y si la retroalimentación, llamémosle, es virtuosa, pues vamos a lograrlo, ¿no? La que sigue. ¿Y por qué no sustituir, entonces, la que sigue? Pues un objetivo podría ser que el sistema se mantenga estable, o bien podemos irnos más allá y hacer que el sistema, que todo ese sistema ya retroalimentado, mejore significativamente de alguna manera, ¿no? Para eso nos pueden servir hacer estos sistemas de control. Y si lo podemos hacer para un bioreactor, pues siendo muy, muy ambicioso, la que sigue, pues ¿por qué no hacerlo con el mundo? ¿No? La que sigue. Es decir, aquí podemos medir algo del mundo, algunos índices, un índice de pobreza, un índice de desigualdad, un índice de bienestar, y tomar decisiones para cambiar algunas cosas, ya sea con algunas acciones directas o con ciertas políticas económicas, sociales, etcétera, ¿no? La que sigue. Bueno, ahí termino, digamos, el paréntesis para entender cómo lo vamos a ligar todo esto. Bueno, regresemos al modelo Earth for All. Esta es una imagen un poquito más compleja de lo que es el modelo. Por cierto, este modelo hasta hace unos meses estaba accesible en la página, ¿no? Pero ya no está, yo me imagino porque lo están arreglando y esperemos que pronto esté. Y está programado en algo que yo no conocía que se llama Vensim, que bueno, pues ahí lo bajé, me puse a jugar un poquito con él y es un software muy poderoso. Hay una versión gratuita, ¿no? Es un software que si uno quiere tener todas las características, pues hay que comprarlo y pagar algo por la licencia, pero en la versión gratuita algo puede hacer uno, por lo menos puede ver este modelo, ¿no? Ahora, lo que es interesante, no sé si se alcanza a ver lo suficiente, pero hacia grandes rasgos, hay por ahí unas cajitas, unas cajas que tienen como unas válvulas, ¿no? Por ejemplo, en la esquina superior, que sería izquierda, hay una parte que dice población, y por ahí en medio hay una que dice inventario, y así. Bueno, todas estas representan sistemas que tienen de alguna manera memoria, ¿no? Es decir, se alimentan con tasas de cambio, no se alimentan con variables, sino se alimentan como con tasas de cambio, y estas de cambio pues hacen que la relación causal tenga justamente esta memoria y esta dinámica, ¿no? Hay otras que también tienen dinámica, la verdad es que el modelo no lo pude revisar con mucho detalle, pero ahí está la dinámica, ahí es donde está la dinámica, y lo que pueden ver es que pues tiene muchas relaciones de una cosa con otra. La que sigue. El modelo, por ejemplo, se plantea o lo plantearon con base en un conocimiento y ciertas suposiciones coherentes. Digamos que desde el punto de vista de como lo vemos en control, un modelo tiene siempre una estructura, en este caso son todas estas relaciones, esta red de relaciones que hay, y hay parámetros. Es decir, si yo le quiero decir, a ver, la tasa de población crece al 2% anual o al 0.1% anual, ese 0.1 es un parámetro. Entonces, hay varios parámetros que uno puede cambiar para ajustar justamente a los valores históricos de las variables que estamos viendo. Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Con los datos disponibles, todo el histórico de datos que ha habido, encontramos valores adecuados de los parámetros y así una simulación se va a parecer a la realidad. Ya que tenemos eso, lo que hacemos es usar este modelo y con eso podemos hacer predicciones a futuro, ya sea con los parámetros actuales, que es básicamente el modelo too little, too late, lo mismo, muy poco, demasiado tarde, o modificar algunas variables o parámetros y observar qué va a pasar. Y eso es lo que hicieron en este caso para generar estos escenarios. En este caso, las entradas, si lo vemos así en
sistema como lo estamos viendo, las entradas al modelo son justamente las acciones que se sugieren tomar, ¿no? Es decir, estos cambios paradigmáticos de paradigma son lo podríamos ver como las entradas al proceso. Y las salidas, a lo que nos interesa medir, son todos los índices que se proponen medir para ver qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles son los índices importantes? Pues hay muchos, ¿no? Pero son dos esencialmente. Uno que le llaman el índice de tensión social, que obviamente considera varios factores, y un índice nuevo que le llaman el índice de well-being o de bienestar, que pues no considera, como en muchos casos, que muchas de nuestras economías están basadas simplemente en ver el Producto Interno Bruto, pero tenemos que ver más cosas además del Producto Interno Bruto porque no cuenta toda la historia del Producto Interno Bruto. Entonces, este índice de bienestar considera, me parece que son 10 conceptos y los reúne en un solo número finalmente del cual pues, nos interesa que se crezca, ¿no? Que ese número crezca. Pero hay otros índices como el índice de pobreza, el ingreso per cápita, ahí le puse un signo más o menos diciendo qué es lo que queremos, si nos interesa que suba o que baje, ¿no? Obviamente el índice de pobreza, pues lo que queremos es que baje. La población mundial o regional, tal vez queremos que baje. El número de terrenos de cultivo, uno podría pensar, no queremos que suba, no. Lo contrario, lo que queremos es que en menos terreno de cultivo se deje de deforestar, por ejemplo, y podamos producir alimento suficiente para todos, ¿no? En fin, ahí están algunos de los índices importantes. La que sigue. Regresemos entonces a ver los dos escenarios y no voy a explicar todas las gráficas. Lo que quiero que vean es así muy a ojo de pájaro, digamos, qué es lo que presentan los dos escenarios. Entonces, en la pantalla, en la izquierda, está lo que resulta del escenario de demasiado poco, demasiado tarde, y en el otro es en el escenario en el que se hacen estas 5 cambios extraordinarios completamente, ¿no? Y bueno, pues, podemos observar muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que pues el índice de bienestar, que es el que aparece en color gris, pues aumenta significativamente. La población baja, no, llega a su pico antes que en el otro caso, y así para todos los demás, ¿no? Por ejemplo, la huella humana, como se ve, yo sé que no se puede ver mucho, si lo quieren ver, vayan a la página, ahí lo pueden revisar y creo que viene mucho mejor explicado, ¿no? La que sigue. Ahí hay más, algunos de los otros índices, el consumo, el bienestar, ¿no? Algunos otros índices relacionados con el bienestar, y se pueden ver, por ejemplo, en el caso por ejemplo, la línea rosa en las de arriba es el costo de la energía. Y ven como el costo de la energía, pues sí aumenta, pero después disminuye drásticamente, ¿no? Y bueno, pues eso es algo importante, ¿no? Los niveles de CO2, mientras que en el primer escenario se mantienen altos, en el escenario optimista, pues bajan significativamente, ¿no? La que sigue. Pobreza e ingreso. Voy a presentar algunas de las gráficas que están aquí, digamos, un poquito más de detalle. La pobreza pues disminuye, el nivel, aquí está a nivel regional, podemos ver cómo el ingreso por persona aumenta significativamente en todos los casos, ¿no? En todas las regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, que por ahí está. La que sigue. La atención social y el bienestar, pues en el verde, que es digamos, el esperanzador, pues hay un aumento drástico, mientras que la atención social pues se mantiene baja, ¿no? A diferencia del otro, donde la atención social sube y el bienestar baja. La que sigue. La desigualdad, bueno, ahí es clarísimo, los puntos rojos son lo que sucede en el escenario pesimista, ¿no? Y los puntos verdes lo que sucede en el escenario optimista. Se fijan, algo interesante es que China es el único donde sí baja en ambos casos, ¿no? Mientras que en Latinoamérica es uno de los que más aumenta. El índice de desigualdad, en fin, la que sigue.
el número una de los cambios extraordinarios es justamente el empoderamiento de mujeres, y pues esto implica pues mayor educación para igualdad, digamos, o equidad en términos de género. Y bueno, pues esto hace que las mujeres a nivel mundial tengan menos hijos, lo cual hace que la población alcance su pico antes. ¿A qué sigue? En agricultura, pues fíjense, por ejemplo, incrementa la cantidad de comida para todos. Como en teoría podríamos llegar a comer mejor, entonces nuestra huella de comida pues disminuye drásticamente, y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Y lo mismo el uso de fertilizantes, la cantidad de terreno que se usa para cultivos disminuye, o por lo menos no crece significativamente. Y bueno, la que sigue. Yo quise poner todos nada más como para que me interesa mucho porque es parte de lo que yo trabajo, ¿no? La cantidad de energía renovable aumenta significativamente, aumenta muchísimo con el escenario número 2. Y obviamente, bueno, aumenta temporalmente el costo de la energía, pero eso también tiene la ventaja de que hace que consumamos menos energía, porque en general el mundo está tendiendo a consumir demasiada energía, ¿no? Y eso, bueno, pues nos provoca ciertos cambios que tampoco son muy buenos, ¿no? Obviamente, como se usa más energía renovable, pues la cantidad de emisiones por persona pues disminuye muy drásticamente. ¿La que sigue? Bueno, el cambio climático, pues también no aumenta tanto la temperatura. La mala noticia es que la temperatura va a aumentar, pase lo que pase. Ya estamos en ese punto en el que no podemos disminuir la temperatura, pero por lo menos no aumenta más allá de 2 grados, ¿no? Y bueno, la cantidad de dióxido de carbono que también disminuye drásticamente, la que sigue. Y bueno, ¿notaron algo interesante en las gráficas? ¿No? No sé si alguien notó algo interesante, además de las tendencias hacia abajo, hacia arriba y lo esperanzador del escenario optimista. Bueno, algo que es muy interesante, bueno, y que a mí me llamó la atención cuando vi por primera vez estas gráficas, la que sigue, es que hay oscilaciones. Estas oscilaciones es algo que sucede mucho en los sistemas económicos. Pero, y no son ruido, no es ruido, pero son oscilaciones más o menos de cada 10 años. Y son oscilaciones naturales que ocurren cuando se considera la dinámica de procesos o sistemas, porque generalmente estos ciclos naturales son muy comunes en sistemas biológicos y económicos. En los temas económicos, es algo que aprendí recientemente, los ciclos son más o menos de cada 10 años. En los sistemas biológicos pueden ser de otro tipo. Pero, por ejemplo, este es el clásico modelo depredador-presa, donde cuando crece el número de conejos, crece primero el número de conejos, cuando hay pocos zorros, y luego los zorros empiezan a comer a los conejos, pues crece la población de zorros, y luego cae entonces la población de conejos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues es algo muy natural que ocurra, ¿no? Y no lo vamos a poder evitar. La que sigue. Ahora, un poquito de detalles de este modelo. Este modelo es causal, ¿no? O sea, es un modelo donde los autores del modelo nos dicen, miren, el modelo no es apto para optimizar algún parámetro variable. Es un modelo que es simplemente descriptivo. Representa los fenómenos de interés. No es un modelo del planeta. O sea, es un modelo que nos sirve pues, para lo que es útil, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante del modelo es que existen estas restricciones para el crecimiento que se ponen de tal manera que, pues como vivimos en un planeta finito y los recursos son finitos, el modelo lo que hace es que incrementa los costos, entre comillas, de utilizar ese recurso cuando esta variable se acerca a sus límites planetarios, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a usar demasiado, por decir algo, tierras raras, ¿no? A nivel mundial para producir algún tipo de material,
pues va a llegar un momento en el que esas van a empezar a escasear y entonces el costo va a aumentar y entonces eso va a hacer que naturalmente las dejemos de buscar, ¿no? Algo parecido pasa con muchas cosas. Y eso es algo bien interesante del modelo, el poner este tipo de restricciones. La otra es que tiene lo que vemos nosotros desde el punto de vista de control como una retroalimentación negativa. Y negativa no es malo. Negativa quiere decir que justamente hay la restricción frena el uso del recurso, ¿no? Y entonces el modelo predice bien que no exista todavía un colapso, ¿no? Sino tan solo que tiene que haber una adaptación. Esa adaptación, bueno, pues a lo mejor no es tan buena, ¿no? Y por eso es por lo que se propone hacer esto, ¿no? La dinámica del sistema, pues se expresa generalmente con tasas de cambio y no solo con relaciones directas, y eso es lo que lo hace dinámico. Todo esto viene de un reporte que tienen donde se explica el modelo, ¿no? Y ese reporte está disponible también, si lo quieren alguna vez. La que sigue. Ahora, entonces, bueno, el modelo, un poquito regresando, pues tiene varios ejes, ¿no? La población, en algunas zonas está el mercado, el bienestar, la huella ecológica, las finanzas, la economía. Si ustedes leen el reporte, pues ahí está explicado con un poquito más de detalle de qué se trata el modelo. La que sigue. Aquí están los sectores principales. Esta es otra forma de ver el modelo, de cómo están las relaciones causales entre una cosa y otra. Y lo que es interesante es que, bueno, pues es un modelo que combina aspectos económicos con aspectos sociales, con aspectos, llamémosle, naturales digamos, o ingenieriles, ¿no? Si lo queremos ver de alguna manera, o energéticos. ¿La que sigue? Climáticos. Entonces, ya visto desde el punto de vista de control, el modelo considera 6 salidas: la población, la atención social, el bienestar promedio de trabajadores, y le pongo aquí de trabajadores porque en el modelo se considera que hay como 2 grupos poblacionales, los trabajadores y los patrones o los dueños, ¿no? Y en realidad este modelo está hecho para beneficio, lo que interesa es el bienestar de los trabajadores, no el de los patrones o de los dueños, ¿no? Los que ya tienen mucho, ¿no? Considera el PIB por persona, la desigualdad y el calentamiento global. Y como les dije, estas oscilaciones de cada 10 años se deben a este ciclo Juglar, que es como esta batalla que hay siempre entre trabajadores y patrones, ¿no? Donde cuando uno cede, es un poco como estos modelos de depredador-presa, ¿no? Y ya hasta podemos ser el cine. La que sigue. Entonces, algo bien interesante del modelo es que hace ciertas suposiciones. Y la suposición básica es que el comportamiento humano y el PIB per cápita están muy íntimamente relacionados. Y entonces, los autores del modelo lo que dicen es, a ver, aquí hicieron unas gráficas donde grafican a lo largo de los años cómo ha sido el PIB per cápita de una región con respecto a el índice que están midiendo, por ejemplo, la tasa de natalidad, ¿no? Y lo que se ve es que existen estas relaciones que están representadas por las bandas gruesas, ¿no? Y eso es lo que plasman en el modelo. Dicen, a ver, bueno, entonces pongamos un modelo matemático, me imagino, para representar esta relación y ya con eso podemos aproximar el comportamiento humano. Entonces, si aumenta el PIB per cápita en una región, pues va a suceder que va a disminuir, por ejemplo, la tasa de natalidad. Y lo mismo, la tasa, por ejemplo, de ahorro, pues parece que solo que haya un PIB per cápita muy bajo es cuando es baja, pero si no es prácticamente constante, ¿no? Por ejemplo. La que sigue. Aquí hay otros modelos, otras relaciones que encontraron. Algunas se ajustan muy bien, otras no tan bien, como por ejemplo la que está en la esquina superior, inferior derecha. La que sigue. Bueno, y las entradas, ¿qué es lo que vemos como entradas? Bueno, pues el modelo tiene como perillas. Pensemos que es algo con lo que nosotros estamos jugando y podemos mover cosas para manipular y ver qué es lo que pasa en diferentes escenarios. Y lo que ellos hacen es esencialmente modificar los parámetros del modelo con base en los escenarios. Entonces, aquí están justamente los valores de los parámetros que usaron, tanto en el escenario de demasiado poco, demasiado tarde, como en el escenario de el gran salto hacia adelante. Lo que aquí quiero que vean, la que sigue, son las otras
entradas que manipularon, es que son parámetros que se mantienen constantes. Y ahorita ahí es donde viene mi crítica. La que sigue. Entonces, desde la perspectiva ingenieril, yo diría que, bueno, como un modelo tiene salidas que nos interesa monitorear, nos interesa estar revisando todo el tiempo, y que tal vez, pensando en un esquema de control, nos interesa no solo observarlo, sino hacer algo más, buscar orientarlo hacia valores deseados. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos, nosotros queremos reducir la pobreza a tal valor del índice de pobreza, pues a lo mejor podemos tomar acciones que nos lleven justamente a ese valor, ¿no? Midiendo continuamente algunas de estas salidas que estamos monitoreando. ¿Cómo lo hacemos? Pues tiene entradas que podemos manipular, que en este caso son los parámetros que cambian su valor con políticas ya implementadas o con cambios en la población, o sea, con cambios de forma de pensar en la población o acciones pequeñas o grandes que toman los individuos o grupos o colonias o países, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, y aquí voy a empezar a hacerme algunas preguntas, ¿no? Que no tienen respuesta. Y una es, ¿sería posible entonces diseñar estas estrategias de control para manipular activamente las entradas, para que estas salidas se comporten como deseamos que se comporten, a pesar de las perturbaciones que pueden llegar, ¿no? Pues yo digo que nada lo impediría, excepto pues las inercias sociales y hacer estos cambios paradigmáticos, que bueno, pues tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Pero digamos, podríamos buscarle, ¿no? La que sigue. Otra pregunta, ¿qué predice el modelo? Porque si los parámetros son modificados y ya no los simulamos como constante para cada escenario, o sea, el too little, too late quizá es demasiado pesimista, es decir, quizá estamos considerando todos esos parámetros, si se fijaron en esa tabla, algunos parámetros estaban en 0, ¿no? ¿Qué pasa si no es 0.1, sino 0.002, ¿no? ¿Qué pasa si lo cambiamos poquito, ¿no? Si los cambios no son tan drásticos, ¿no? ¿Qué pasa con algo intermedio? ¿Qué pasa si es variable? ¿Sí? ¿Qué pasa si a la mitad de los años 2030 de repente hay un cambio enorme en alguna tecnología que hace que una cierta tasa cambie drásticamente, ¿no? Bueno, son preguntas que nos podríamos hacer. Otra pregunta interesante desde el punto de vista de control es, bueno, tenemos ya una predicción optimista de qué es lo que esperamos, ¿no? Y ya sabemos que eso nos marca hasta cierto punto límites de lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué tal si usamos eso como un escenario base para tratar de hacer un seguimiento de estas trayectorias desde el punto de vista de control? Es decir, nos fijamos como meta el Giant Leap Forward, este gran salto hacia adelante, y tratamos más bien de orientarnos para que seguir esa trayectoria que predice ese escenario, ¿no? Pues es otra idea, ¿no? La que sigue. Más preguntas, ¿no? El modelo asume ciertos lazos de retroalimentación con ciertas reglas naturales que están fijas en el modelo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan flexibles pueden llegar a ser estas reglas? Si vemos, las relaciones que se usan, pues tienen mucha incertidumbre. ¿Qué tanto las podemos manipular? Podemos aprovechar estas retroalimentaciones y modificarlas y así tratar de empujar estos estados hacia algo menos drásticos, menos al borde del colapso, como predice el escenario número 1, ¿no? Es decir, ¿qué tanto podemos utilizar este modelo para hacer algo, ¿no? Algo interesante desde el punto de vista de control? La que sigue. Y bueno, pues una reflexión final es pues aquí, ya que conocemos el modelo, que podemos estudiar el modelo, confieso que yo no lo conozco perfectamente bien, apenas lo estoy empezando a como tratar de estudiar. ¿Dónde poner el énfasis si queremos evitar ciertos círculos viciosos, ¿no? Como aquellos que tienen estas partes rojas, ¿no? Y así fomentar entonces aquellos que sí son círculos virtuosos. O sea, hay algunos círculos, si ustedes siguen estos ciclos que están ahí, pueden seguir líneas verdes, ¿no? Y siempre seguir por unas líneas verdes, ¿no? Ese es un círculo virtuoso en el que una cosa retroalimenta a la otra y hace que mejore y mejore y mejore y mejore, ¿no?
pues hacia dónde lo orientamos, ¿no? La que sigue, y ya creo que esta es mi última. Entonces, bueno, una recapitulación. La iniciativa, a mí me parece una iniciativa interesante, que creo que vale la pena involucrarse con ella, y bueno, pues esta es una invitación para que nos involucremos en ella. Creo que está bastante bien pensada, es un grupo muy grande de gente que le puso mucha, pues sí, se lo pensó muy bien, es esperanzadora, eso también es algo muy bueno, pero pues sí tenemos que empezar a actuar. Respecto del modelo, pues es dinámico, es complejo, tiene salidas que podemos medir, entradas que podemos manipular. No es perfecto, tiene incertidumbre, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Y es algo que predice más o menos bien. Y desde el control retroalimentado, pues visto así, esto no es más que un sistema complejo, pero es un sistema, ¿no? Y lo que habría que ver ahora es qué tan manipulable, si vale la pena como intentar diseñar algún tipo de controlador, ver qué tanto se puede hacer. Y bueno, pues si les interesa responder alguna de estas preguntas o ayudarnos a responder estas preguntas, pues con mucho gusto. Ahí está mi correo y me pueden contactar. Muchas gracias. Perdón, Jesús, hay por ahí mensajes en el chat de la sesión, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algo. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Alejandro Vargas Casillas, por esta excelente exposición. Hay unas preguntas. ¿Dónde se pueden recuperar estas gráficas? En la misma página de Earth for All, ahí están algunas de las gráficas. Digamos, si uno entra a la página, hay varios apartados y hay uno que dice material de apoyo o algo así, ¿no? Y bueno, ahí está el material, está de libre acceso. Yo por eso me atreví a ponerlo en la presentación, porque incluso dicen que uno lo puede usar para hacer presentaciones de este tipo, ¿no? Sí, ¿no? Siempre y cuando uno dé el crédito, ¿no? No, y de hecho, creo que el que hayan puesto todo esto a cualquiera que tenga acceso a Internet es precisamente con ese espíritu, ¿no? De que la gente que tenga, cuando menos el deseo de conocer de qué se trata, a lo mejor no se sienten capaces de hacer propuestas concretas o de dar respuestas a algunas de las preguntas, pero sí, seguro, abrir discusiones. Sí. ¿No? Y ahí está el material a disposición de todo el mundo. Yo quería nada más añadir una cosa, Alejandro, que es, cada uno de esos puntitos que están en la gráfica es en sí un sistema particular, ¿no? Y este es un modelo de sistemas, digamos, no es un modelo de variables, que son más bien a los que estamos acostumbrados. Es un sistema de sistemas, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el único problema que hace que justo uno vea dos casos, uno muy pesimista y otro muy optimista, es por el hecho de que son los dos extremos que puede haber en todos los comportamientos que hay en medio. Y otra cosa que yo creo que es más importante, que no está explícitamente dentro de este tipo de cosas, son los impactos del calentamiento global, ¿no? Sí. Porque muchas de estas gráficas que están predichas cómo se van a comportar, lo más probable es que en el de muy poco, muy tarde, ya llegue un momento en el que o se acaben los recursos o la temperatura no permita seguir haciendo una cantidad enorme de cosas, y entonces la gráfica nunca va a llegar a donde está prediciendo el modelo. Claro. O el sistema de sistemas. Sí, otra cosa que, por ejemplo, dicen es que, bueno, pues este modelo está alimentado con datos de hace 40 años. Entonces, hacer una predicción más allá de 40 años ya es muy aventurado, ¿no? Aquí hacer una predicción a 70 años, ¿no? A 75 años, ¿no? Al 2100. Entonces, pues tampoco podemos creer mucho o sea, no podemos tener tanta confianza en que lo que predicen para el 2100 vaya a ser realidad, ¿no? No, yo mencionaba esto porque la única forma de evitar todos estos impactos es justo irse por el sistema o por el modelo, por la modelación más optimista, para ver si en realidad logramos, colaborando todos, cada quien como pueda,
frenar ese calentamiento que está acabando con todo. Claro. ¿No? Y entonces, pues tener todavía una posibilidad de no dejar tan fregado el planeta como lo estamos haciendo. Exacto. Ahora, ¿no? Sí, algo también que a mí, bueno, me llamó mucho la atención, pero todavía no está listo, ¿no? En el libro mencionan que están preparando, llamémosle, le llaman un juego, ¿no? Es decir, un sistema, este mismo modelo, pero ya con cosas que uno le puede manipular más fácilmente, digamos, como más para que no se tenga uno que meter a la plataforma tan compleja y tratarla de entender, sino ya como pensemos en un jueguito, ¿no? En un Sim City o en alguno de estos, ¿no? De simulación que permite entonces ensayar diferentes escenarios y diferentes políticas y ver qué pasa si en una región hace una cosa. Yo creo que la plática de hace un mes de Luis Tamayo, él terminó con un tono un poquito pesimista, hablando de que, bueno, pues que los seres humanos no tomen en cuenta pues el hecho de que los seres humanos somos en general muy egoístas, ¿no? Pero bueno, falta mucho de esos factores aquí, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el modelo no toma en cuenta cuestiones como la corrupción, ¿no? O como otras, digamos, fallas humanas, ¿no? Que luego detienen cosas que son muy lógicas, ¿no? Y que todo el mundo diría, bueno, pero es que ¿por qué no lo hacemos? Pero bueno, pues a veces los seres humanos no somos tan lógicos, ¿no? ¿No? No, hay una... O la ética, ¿no? Ese jueguito lo que intenta es centrarse un poquito más en las respuestas que salen de qué pasa si uno cambia tal cosa o qué le mueve aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un jueguito que justo te dice, te va dando idea de cuáles son las limitaciones a las que puedes llegar y por qué no puedes pasar más adelante que esas limitaciones, ¿no? Sí. Y yo espero que sí esté, como dijiste tú, muy, esté listo y calibrado más o menos lo más pronto posible para que se involucre más gente en esto. Exacto. Porque como hasta ahorita tiene demasiadas matemáticas y demasiados conceptos muy técnicos. Exacto. Sí. Bloquean la participación de la gente desafortunadamente, ¿no? Claro. Y pedía Jesús a dejar la última lámina. Ya lo hizo. Ahora lo que quiero son los datos del libro que mencionó varias veces y del reporte del EA4. Busca Club de Roma, Jesús, y ahí encuentras luego tanto el libro como dónde comprarlo, etcétera, etcétera. ¿Dónde dices? ¿Perdón? El Club de Roma. ¿Dónde buscó? Club de Roma. Bueno, algo también creo esperanzador es que justamente ahorita en el Parlamento Europeo, justo en esta semana, en el Parlamento Europeo, hay un congreso sobre los límites de crecimiento para que, por lo menos a nivel europeo, están viendo ya establecer políticas encaminadas hacia lo que se propone aquí, ¿no? Entonces, está bien interesantes. Muchas de esas sesiones hay que oírlas, están en YouTube, se pueden encontrar en YouTube y están bien interesantes como están discutiendo ya ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, bueno, y hay que acordarse que justo la Unión Europea es la que más está sufriendo y la que más va a sufrir en los cambios de sus sistemas económicos, sus sistemas de vida, justo porque se han aprovechado de los bienes de todas las colonias que han tenido durante muchos años. Exacto. Ya. Entonces, ahorita ya están sintiendo que el agua les está llegando demasiado arriba y están pues teniendo que proponer algo, no les queda de otra. Y la verdad es que qué bueno que ellos pongan el ejemplo y que empiece a haber gente que lo siga. China también lo está haciendo, nada más que los chinos todo lo hacen muy calladito, muy por debajo del agua y hasta que no están seguros ya de cómo van a funcionar las cosas, entonces ya lo dejan
lo dejan al resto del mundo que se entere de cómo van esas cosas, pero sí es algo que ha levantado mucho. Y bueno, este congreso, que ya este es el tercer día del congreso en la Unión Europea, está en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Es algo que ha jalado la atención de medio mundo, si no es que más, y que ha tenido la participación de las gentes más brillantes en cada uno de los campos. Sí, sí, está muy, muy interesante, o sea, verlo, seguirlo, ¿no? Hay cosas Sí. muy, muy interesantes. Ese es otro de los enlaces que también están en alguna de las páginas de Una Tierra para Todos. Y ahí viene, como decía Alejandro, enlaces a las reuniones que están teniendo lugar actualmente y a las reuniones que ya pasaron desde el 15, pero están grabadas todas y están disponibles. Ya hay preguntas muy interesantes después de cada una de las pláticas. Entonces, es algo que creo que yo vale la pena analizar con mucho cuidado. Bueno, ahí está la... Sí, lo voy a ver si puedo... No, bueno, no. No puedo compartir yo la pantalla, pero sí. Ahí está en la página, ahí está todo el material, ¿no? Jesús, si le das permiso de compartir la pantalla para que ponga el enlace en la red. Sí, creo que ahí todavía hay, bueno, tienen alzada la mano, no sé, Jesús y... Ya. Simplemente, bueno, muy interesante tu plática, Alejandro. De hecho, el proyecto E4A, el modelo más bien, el modelo del proyecto, plantea muchos problemas interesantes desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Porque hablaste del modelo de tener una salida deseada. Eres un problema de control con retroalimentación y que se vaya a un lugar, o sea, es un problema de control con trayectoria prescrita. Y habría también que considerar, por ejemplo, si lo quieres a tiempo mínimo, ¿cuál es el tiempo mínimo para lograr eso? Exacto. Entonces tendrías un problema completamente de control óptimo en feedback. Exacto. Y mencionaste una cosa muy interesante, el retardo, porque entonces el sistema de que, según entendí, son 6 variables de estado las que se están monitoreando globales, sería un sistema con retardo. Y eso crea complicaciones matemáticas bastante fuertes. Entonces, desde el punto de vista de su control está muy bien. Ahí hay mucho trabajo para los matemáticos. Exacto. Pero también hay trabajo interesante porque ahorita los parámetros de alguna manera los están tomando, yo digo, cuando se toman así, son parámetros que se toman de la literatura. Pero también plantea problemas inversos. O sea, problemas en donde tú, conociendo cómo está evolucionando el sistema, ¿sí?, determinar los parámetros. O sea, viendo los efectos, determinar las causas. Porque ahorita lo que hablaste fue el modelo estudiado en lo que yo llamo en sentido directo. O sea, conozco las leyes de evolución o propongo mis leyes de evolución, conozco las causas y puedo ver los efectos. El problema es al revés. Ahora, yo conozco los efectos. A partir de los efectos quiero determinar las causas. Entonces, eso también son problemas muy interesantes, ¿no? Matemáticos muy interesantes. Sería bueno que muchos matemáticos se interesaran, pero ahí hay mucha leña, mucho bosque de donde cortar leña. Exacto. Y bueno, está también que no sabemos, ¿no? Porque luego... y la incertidumbre además. Sí, pero además podemos pensar en este tipo de... O sea, a lo mejor el propio control que uno hace causa inestabilidad y cosas así, ¿no? O sea, especialmente por los retardos, ¿no? Entonces, ese es un problema enorme. Pero además,
el modelo no es tan simple, ¿no? Es un modelo bastante complejo, ¿no? Entonces, Ajá. pues estudiarlo no creo que sea tan simple como plantearlo en unas cuantas ecuaciones, ¿no? No, mira, una de las cosas que yo No, creo... pero puedes crear lo que se hace con mucha frecuencia cuando el problema es demasiado complejo. Creas un modelo tipo juguete, Ah, claro. un toy model, y sobre ese tú puedes ir ganando insights del Claro. problema en gordo. O Pero sea, hay y trabajo, con eso ya tienes trabajo suficiente para muchos matemáticos. Sí. hay trabajo sobre eso, Jesús. El problema es que, por ejemplo, en todos los sistemas que llevan retraso, el rango de variabilidad de esos retrasos es enorme. O sea, la respuesta del calentamiento en el agua de mar es terriblemente lenta. Es inclusive más lenta que el deshielo de los glaciares, que se va a llevar décadas y décadas, cientos, a lo mejor siglos completos. Pero y hay otras cosas que son mucho más rápidas, que, por ejemplo, los ciclos estacionales de la extensión de hielo en los casquetes polares. Esos son de cada año y es una escala mínima, muy pequeña, terriblemente incompatible con lo otro que se quiere modelar, que son escalas de tiempo terriblemente largas. Entonces, hay complicaciones muy fuertes. No es tan... Tú lo dijiste muy claramente con términos muy sencillos, pero ya que pones los numeritos e intentas hacer compatible todas esas cosas, se vuelve terriblemente complejo. Por eso Alejandro puso en una de las láminas un sistema y de repente es complejo. Sí. Complejo ahí es todo lo complejo que uno pueda pensar. Muy bien, muy interesante, Alejandro. A ver, Hola, soy Jesús Héctor. También quiero hacer pues un comentario que pues me agrada ver que hay una como correspondencia a nivel de la propuesta de Earth for All, a nivel de este modelo, de este sistema de sistemas, este modelo con todas estas variables y todo, predictivo, con el pensamiento de Ivan Illich, que a mí me gusta esta reflexión que partió también a partir de estas reflexiones de este libro de los límites del crecimiento, y que hay un énfasis en marcar precisamente los límites, ¿no? Como una condición necesaria para no caer en la desmesura, en la hibris, ¿no? Que podría ser la propiciadora del colapso civilizatorio. Y hace 10, 12 años, pues algunos filósofos franceses, retomando estas ideas, lanzaron un manifiesto que se llamó el Manifiesto Convivialista, y apenas me parece que el año pasado hicieron un segundo manifiesto actualizándolo, y veo que se corresponde mucho las ideas a nivel filosófico y a nivel ético con esta propuesta, con este modelo. Yo creo que el problema a veces de los enfoques ingenieriles, vamos a poner, es que no toma muy en cuenta estos factores humanos, discursivos, ¿no? Que podrían realmente movilizar a la acción. Es muy difícil movilizar a la acción si no hay ideas que de alguna manera entusiasmen y generen una transformación social. Entonces, bueno, también los invito a que lean este segundo manifiesto convivialista, que también se puede buscar en internet, y creo que está muy acorde con estas propuestas. Se de los Ivan recomiendo. Illich. No es de Ivan Illich. Se basaron por la idea de convivialidad de Ivan Illich. Tomaron este nombre de convivialismo como un marco que permita pensar el mundo desde otros paradigmas, o sea, no desde el capitalismo, no hay paradigmas políticos, económicos,
que siempre están en función del crecimiento y no del decrecimiento o de otras opciones. Y para eso proponen una vía que no es ni capitalista, ni anarquista, ni comunista, ni socialista. Y a este modelo le llaman el convivialismo, como le llaman declaración de interdependencia. Y es muy interesante porque por primera vez en el segundo manifiesto convivialista del año pasado, ya ponen a la naturaleza como ya no está centrado el modelo en el hombre, no es antropogénico, sino en la tierra, ¿no? En la vida misma. Y eso me parece muy interesante porque da apertura a nuevos sistemas de pensamiento, que a veces los pueblos indígenas, los pueblos originarios de todo el mundo, no nada más de América, de África también, en una relación mucho más, ¿cómo decir?, sagrada con el medio ambiente, y esto lo recupera, ¿no? No como un hombre escindido, ¿no? De la naturaleza, sino como un parte de, para garantizar la sobrevivencia común. Y vienen muchas de las ideas illichianas, pero ya adaptadas a esta realidad de nuestros tiempos. Vale la pena leer. ¿Cómo se llama? ¿Manifiesto? ¿Segundo El manifiesto? segundo manifiesto convivialista. Hay una página que se llama Los Convivialistas. Este movimiento empezó en Francia, pero estoy convencido de que hubo puentes con filósofos latinoamericanos, con Luis Tamayo, ¿no? Serge Latouche es uno de los que pusieron el nombre de convivialistas, y pues Latouche creo que vino en 2010, 2009, se acercó a mucho de este pensamiento que aquí en Cuernavaca estaba muy vivo. Y en el 2011 en Japón ya lanzó con Marc Humbert y con Patrick Viveret y con otros pensadores franceses la idea del convivialismo. Entonces, le dan el crédito a Ivan Illich, pero aparecen también filósofos como Edgar Morin, como muchos de los grandes pensadores de nuestro tiempo se han adscrito o han manifestado ¿cómo decir? Es un manifiesto que se ha escrito entre muchas plumas, vamos. Y ha sido interesante leerlo. Se los recomiendo. Ya te salió el recuadrito de la batería. No, era a mí. Era a mí. Perdón. No, bueno, un poco complementando lo que dice Jesús, a mí me parece bien interesante ahora que comentabas esto, que de alguna manera pues el contar con un modelo, ¿no? Es una herramienta más de convencimiento, ¿no? Digamos, es otra idea, ¿no? Es otra idea adicional que puede servir para hacer estos cambios paradigmáticos, ¿no? O sea, hay quien es hay gente que no la convences nada más con las ideas, ¿no? Que requieren cosas como verlo en los escenarios y ver datos y ver predicciones y que tienen que convencerse de esa manera, ¿no? Entonces, esta es otra herramienta más para este convencimiento, ¿no? Y para adoptar este tipo de filosofías, ¿no? Digamos, más acordes con el convivir con el planeta, ¿no? Yo lo veo más así, ¿no? Es otra herramienta más, ¿no? Sí. Lo que es una vergüenza, Jesús, es que Illich hizo como el 90% de su trabajo estando aquí en Ocotepec. Yo vivo a 4 cuadras de donde vivía él, y la verdad es que es de dar vergüenza que todos los cuernavacenses no sepan lo que tuvimos y perdimos ya en Cuernavaca, ¿no? La gran mayoría de los pobladores de Ocotepec lo recuerdan, los más grandes, sobre todo los de mi edad y más para arriba, lo recuerdan como el compadrito Iván, porque era compadre de cuánta gente se encontrara en la calle. Entonces,
pero nunca se interesaron por el trabajo de él, o sea, nunca se metieron a entrar un poquito más a profundidad, y a lo mejor es que el lenguaje no era tan sencillo en aquel entonces, ¿no? Pero sí deberíamos de rescatar todo eso y el CIDOC, ¿no? Todo el centro de documentación que está todavía aquí en Ocotepec. De hecho, a mí me gusta mucho más que Illich el pensamiento de Jean Robert, o sea, porque Jean Robert, como arquitecto, no sacerdote, ¿no? Como amigo de Iván Illich, que también vivió aquí en Cuernavaca y murió hace 3 años, también acá, antes de morir, publicó un libro que se llama, el pensamiento de Iván Illich en la era de los sistemas, que lo estoy empezando a leer. Y me está interesando mucho porque este modelo de sistemas es precisamente entender la complejidad de nuestro tiempo, y Illich cambió mucho también él, ¿no? Pero este pensamiento de Iván Illich sigue vigente aquí en Cuernavaca. Muchos escritores, humanistas, lo hemos leído, hemos continuado su pensamiento. Y sorprende que estos puentes pues ya llegaron a otros lugares y se han adecuado, se han enriquecido con el pensamiento de otros filósofos de todo el mundo, ¿no? Leonardo Boff, europeos, asiáticos, hindús, indios. Entonces, pues bueno, lo quería poner como en la mesa porque veo muchas correspondencias, ¿no? También la idea de los límites es muy importante, tanto en el pensamiento de Iván Illich como en esta propuesta del foro. Muy bien. Gracias, Alejandro. Pues Bueno, si ya no hay no sé más... si alguno de ustedes, Gonzalo, Luis Alberto, que están aquí presentes, Carlos Pineda, Leticia, Fausto, Sofía, quieran ¿Qué opinan? algo, preguntar aquí al doctor Alejandro Vargas Casillas. Bueno, pues si no hay preguntas, doctor Alejandro Vargas Casillas, pues Y, qué honor. Gracias por la... y nuevamente, una disculpa porque no sé por qué razón la cámara no encendió, ¿no? Y bueno, solo están viendo mi foto, pero bueno, muchos ya me conocen. Muy Sí, bien. no, Pues es bastante más animado que la foto, que está totalmente sí. estática, ¿no? qué bueno. Un parpadeo. Sí. Bueno, pues Pues muchas gracias. permítanme agregar algo. Luis Alberto Vargas. Sí, mira, como padre puedo opinar muy poco, como padre de Alejandro, pero sí quiero decir que como yo también soy investigador en la UNAM, solo que en el ramo de antropología y particularmente en el campo de la alimentación, lo que Alejandro acaba de presentar me ha servido mucho para ubicar ciertas ideas que tengo al respecto de los cambios posibles y deseables de la alimentación en México. Lo que no me gustó del modelo es que está hecho con una visión muy de primer mundo. Y en realidad todavía, por ejemplo, aquí en México tenemos un potencial enorme, no solamente para cambiar, sino para recuperar cosas que tenemos en el acervo y que serían muy útiles para mejorar la condición nutricional en el mundo. La cantidad de recursos que ha dado México al mundo para la alimentación es impresionante, algunas de ellas poco apreciadas en México, pero creo que podemos hacer mucho todavía. Entonces, bueno, le agradezco a mi hijo el que sigamos conviviendo tan intensamente como lo hacemos siempre. Muchas gracias. Yo tampoco tengo cámara. Felicidades, señor Luis Alberto Vargas, también por su hijo, y qué bueno que ambos investigadores. Pues... Perdón, Jesús. Bueno, nos plantea una tarea el señor Luis Alberto. Sí, tiene... Elaborar un modelo siguiendo estas ideas, ¿sí? Desde una perspectiva nuestra. Yo estoy de acuerdo con Luis Alberto. Sí. Yo digo siempre que en México
los bueyes y los borregos nos los trajeron los españoles. No había aquí ni burro ni borregos. La sífilis y muchas otras cosas. De hecho que creo llamaron que es algo... civilización. Entonces yo creo que los pueblos prehispánicos tienen otra manera de ver el mundo, su cosmología es diferente, es de convivir con el mundo, cuidaban el mundo, nunca depredaban, agarraban los peces que necesitaban para comer hoy y los demás los dejaban para que se reprodujeran, para que hubiera para mañana. ¿Sí? No, esa cosa del ahorro no existía en los pueblos prehispánicos. ¿Por qué? Porque los pueblos prehispánicos tropicales hay jitomate todo el año, hay casi todo el año. Eso es un invento europeo porque tienen 6 meses de hielo y si no aprenden a hacer conservas se mueren de hambre. Y claro, pues nos lo impusieron, nos lo han impuesto, ¿no? Pero yo creo que, como dijo muy bien don Luis, tendríamos que buscar alternativas, un modelo alternativo, ¿verdad? Siguiendo otros paradigmas muy diferentes a los occidentales que nos han impuesto. Por ejemplo, pongo 2 ejemplos. Perdón, yo me tengo que retirar porque se está por acabar mi pila, pero ya Alejandro Vargas Casillas es el anfitrión de la reunión, pueden seguir. Gracias. Yo pongo 2 ejemplos. Yo pongo 2 ejemplos. Estamos perdiendo la milpa, un recurso maravilloso agrícola. No estamos aprovechando los quelites. No le hacemos caso a una innovación mesoamericana que es la nixtamalización. Ahora la industrializamos. Las tortillas que nos llegan ya no son las tortillas de antes porque estamos nixtamalizando de otra manera. Tenemos una abundancia de quelites con un gran valor comestible, es decir, tenemos muchos recursos que el sistema actual nos está acabando. Entonces, bueno, ya platicaremos de esto con mayor detalle. Gracias. Además, los quelites son silvestres. Claro. Eso crecen, tan pronto empieza a llover, aquí hasta en mi jardín crecen. Las verdolagas. La verdolaga igual, crecen. En el jardín son silvestres. Ni siquiera tienes que sembrar. Perdón que les interrumpa, yo nada más quisiera añadir antes de que se me vaya a olvidar que esta es una serie de pláticas, o sea, podemos seguir teniendo sesiones en lo que queda del año, más otro ciclo el año que viene, justo con estas propuestas que tienen que surgir de aquí, o sea, que sea la respuesta mexicana a todas estas ideas que están surgiendo con el modelo del Club de Roma. Ellos mismos lo dicen, no lo dicen así como un punto muy importante, pero dicen que cada sistema de cada lugar, según su cultura y según su forma de pensar las cosas, tiene que implementar este tipo de ideas en forma acorde a esas variables. No va a ser un modelo único para todo el mundo, ni nada por el estilo. Y afortunadamente en México, por ir no tan rápido como otros países, todavía podemos recuperar todo esto que no se ha perdido por completo. Todavía es recuperable y de lo cual podemos sacar muchos beneficios. Entonces, por favor, esperamos que nos envíen sus propuestas, sus ideas y demás, que empiecen a leer el libro y que podamos irlos programando para seguir con el ciclo de pláticas. Gracias. Sí, muy bien. No sé. Y algo interesante, nada más para agregar, es que efectivamente, esa es una crítica que se le puede hacer a este modelo. Es bastante primermundista, ¿no? Suponiendo que, porque por ejemplo dicen, bueno, pues habla con tus políticos locales y convéncelos de tal cosa. Bueno, sabemos que no es lo mismo una democracia como la que hay en Suecia, ¿no? Que una democracia como la que hay en México, ¿no? O como la que hay en muchos países latinoamericanos. Sabemos, o las que hay en África, ¿no? En fin, o sea, creo que todo se puede adaptar y pues hay que sacar las mejores ideas que tengan y adaptarlas para regionalizarlas, ¿no? Efectivamente, una de las propuestas, por ejemplo, es esta idea de la agricultura regenerativa, de la cual pues la milpa creo que es uno de los mejores ejemplos de agricultura regenerativa, ¿no? Y se puede hacer
a nivel, a una escala suficientemente grande, ¿no? Es decir, creo que hay cosas que todavía se pueden rescatar mucho de lo que ya hacemos, ¿no? Y seguramente nosotros aquí en México tenemos unas ideas y en Perú van a tener otras y en China y en India van a tener otras diferentes, ¿no? Y además de la milpa, también las chinampas. Claro. Claro. ¿No? Y otro elemento más que se está usando ya en Europa, en Suecia ya lo están haciendo, que siembran hortalizas. O sea, Sí, tú puedes sembrar ají, cebollines, muchas cosas en las cajas de verdura. Una de mis hijas lo hace. Ella siembra sus hortalizas y ella controla la calidad de sus hortalizas. ¿Sí? Y es otra manera de complementar la tierra, la Hidroponía, la hidroponía. aquaponía. O sea, hay muchas alternativas de las cuales echar mano, ¿sí? Para complementar la cuestión de la milpa. A mí me da mucha tristeza cuando salgo, este fin de semana estuve en Guadalajara y veo el avión, me gusta mucho ver, me tocó cerca de la ventanilla ver hacia abajo y siento mucho gusto cuando veo tierras trabajadas, que ya pasó allí el arado, pero me da mucha tristeza ver muchas que se están ahí, se ve que abandonadas, ¿no? O sea, que la gente pues ya no les costea trabajarlas y pues están volviendo monte, ¿no? Y pues un país, cualquier país, si uno ve la historia, depende mucho de su agricultura. Es el fundamento de la riqueza de un país, está en la agricultura, no hay de otro. Porque de ahí comes. Claro. Puedes hacer mucha tecnología, nuevos elementos, nanomateriales para muchas cosas, para que haya pilas eléctricas y carros eléctricos, pero eso no te lo comes. Y tú necesitas que el pueblo tenga los ¿cómo se llama? Insumos básicos de alimentación, una buena alimentación para que en el trabajo sea productivo. Si no está bien alimentado el pueblo, pues tienes un pueblo que no va a tener un buen rendimiento en el trabajo. Y si no hay trabajo, no hay riqueza, porque el trabajo es lo que hace la riqueza, ¿no? De las cuestiones naturales. Claro. Bueno, en fin, estoy de acuerdo con Toño. bueno, pues yo creo que ya le paramos porque Sí, tenemos ya. que guardar la grabación y eso se tarda un Sí. poquito. Hay una película, ahí digo, hay una pregunta. Nada más, ya poder hacer una pregunta, si es posible, considerando la importancia de las políticas públicas para encaminarnos a cualquier tipo de cambio. ¿Qué visión se tiene para poder aterrizar las ideas de este tipo de modelo en políticas públicas? Es decir, cómo este tipo de ideas permearán en el ámbito político en nuestro contexto en latinoamericano. Bueno, es que es justamente lo que hay que pensar, ¿no? Creo que es mucho, digamos, pues buscar convencer, ¿no? Aquí una de las propuestas que tiene el libro es, pues, júntate con tus vecinos, empieza a difundirlo, empieza a exigir, pues no hay de otra más que trabajarle, ¿no? Creo que no, y difundirlo, ¿no? O sea, creo que una de las primeras cosas es difundir estas ideas, ¿no? Y yo quisiera añadir que cambiando el sistema económico, indudablemente se va a cambiar también, en consecuencia, el sistema político. Y ya es tiempo, la democracia se maneja desde los romanos, desde el Imperio Romano. Entonces, y en todo ese tiempo no hemos sido capaces de crear una democracia justa. Entonces, yo creo que ya también es tiempo de que dejemos todo ese tipo de conceptos en el pasado y empecemos a crear nuevas estructuras que vayan de acuerdo a la nueva estructura económica. Claro. Bueno. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por su atención y